Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos una vez más a Conciencia Infinita. La polarización entre la derecha y la izquierda no es nada nuevo en política, pero desde hace unas cuantas décadas hemos visto una intensificación de esta polarización, siendo testigos de manifestaciones bastante violentas, procesos penales y hasta destitución de presidentes, peleas entre parlamentarios e inclusive violencia en contra de otros seres humanos y la destrucción de la propiedad pública y privada. Las noticias reportan estos hechos casi a diario, los cuales ocurren no solamente aquí en los Estados Unidos, sino en otros muchos países. En este programa voy a explicar la razón por la disputa del poder en manos de estas dos polaridades que desde ya está resquebrajando no solo democracias y países enteros, sino inclusive familias y amistades. Aquí empezamos. Los conceptos sobre la derecha y la izquierda surgieron durante la Revolución Francesa, en la que los diputados de la recién formada Asamblea Constituyente discutían la suerte del rey Luis XVI. El contar los votos para llegar a un acuerdo se había convertido en un caos en ese entonces. Como consecuencia, el presidente de la Cámara decidió enviar a un lado de la sala a los que querían que el rey mantenga un derecho de veto, a la derecha, y al lado opuesto se enviaron a los más radicales, que querían ver que el rey solo tuviera derecho a un veto parcial, la izquierda de la sala. Entonces, por cuestión de azar, algunos acabaron a la derecha de la sala y otros a la izquierda. Y a partir de este hecho, la derecha e izquierda fueron dos palabras que aún serían utilizadas a más de 230 años de la Revolución Francesa, en las que muchas cabezas, inclusive la del rey, rodaron. ¿Y cuáles son los principios de ambos bandos políticos? Bueno, tenemos a la derecha o conservadores que tienden a fomentar el apoyo a la propiedad privada, al desarrollo del individuo, la influencia de la iglesia en el Estado y el apoyo al nacionalismo o el cierre de fronteras para el impedimento a la entrada de inmigrantes ilegales o refugiados. La expresión más extrema de la derecha sería representado por el autoritarismo o fascismo. En cambio, la izquierda, llamados también liberales, aboga por una sociedad más equitativa en la que el Estado juega un papel decisivo en la distribución de la riqueza entre sus ciudadanos. También cree en la igualdad de clases y la libertad entre los individuos que conforman una sociedad. En su más extrema expresión, la izquierda radical podría representar el anarquismo o comunismo. La disputa entre la derecha y la izquierda es tremenda, no solo aquí en los Estados Unidos, sino en casi la mayoría de los países del mundo. Estos dos lados del espectro político no terminan de ponerse de acuerdo y en el proceso los individuos de a pie o ciudadanos como nosotros de determinado pueblo no sabemos de qué otra cosa hablar o discutir en nuestro día a día. Esto es gracias a la constante intervención de los medios de comunicación que suelen transmitir día y noche, muchas veces un solo hecho, el cual expandes utilizando un análisis bastante subjetivo y mayormente sin un fundamento basado en la realidad, sino más bien en meras sensaciones, conjeturas. Esta narrativa refleja mucho lo que sienten o quieren que pueda ser, lo cual no tiene un fundamento en hechos concretos y probados aún. Valga decir que una acusación no deja de ser más que una acusación hasta que no se pruebe su veracidad. ¿No lo creen así? Lamentablemente, en este proceso de dimes y diretes, no corroborados por supuestamente órganos competentes y confiables, todas aquellas preocupaciones normales de cualquier gobierno, tales como la educación de nuestros niños o la salud de los ciudadanos, la construcción de hospitales o vías de transporte, han sido dejados a un lado, pasando a un segundo plano.
El solo enfoque es, ¿qué fue lo que hizo el contrincante del bando político opuesto hoy? Un tema que sería discutido repetitivamente como punto central en las noticias un sinnúmero de veces, convirtiéndose en el tema de conversación de muchos grupos sociales transmitidos en horarios estelares de televisión, radio y un sinnúmero de redes sociales. A título personal, esto es algo que inclusive me ha sucedido a mí, aunque inconscientemente, hasta que me di cuenta que esta actividad con un enfoque obsesivo a un solo aspecto, a una sola realidad, a una sola narrativa, me estaba desgastando emocional y mentalmente, a un punto de posponer otras actividades aún más importantes que atender. ¿Y a quién no le ha pasado esto, me pregunto yo, con el constante bombardeo de información al cual estamos expuestos día a día? Pero no se preguntan, ¿qué es lo que ha conducido a los seres humanos a enfocarse casi en una forma obsesiva en el tema político? ¿Hay algún provecho en esta actividad? ¿Qué ganamos, sacamos en participar de esta actividad a diario? ¿Son los medios de comunicación quienes tienen algo de responsabilidad en esta obsesión de las masas por saber quién será el próximo político que irá a la cárcel? ¿Es nuestra naturaleza política lo que nos conduce a este tipo de actividad obsesiva? Nuestra preferencia es que, por supuesto, queremos que sea el representante del partido político opuesto quien vaya directamente a la cárcel. Y si es de manera express, mejor aún. Esto quizás indique que el escenario político se haya convertido en nada más y nada menos que un mero ring de boxeo en el cual vemos a los dos rivales, los dos boxeadores contrincantes, representando los partidos políticos, y los espectadores vendrían a ser los partidarios políticos, sea de la izquierda o de la derecha, quienes pagaron por su entrada, invierten su tiempo y desgastan su energía física y emocional durante la contienda. Al final, el fin es el mismo, o hacerle porras y animar al ganador o abuchear y pifiar al perdedor, en lo que la política se ha convertido. Por en cuanto, temas tales como el de tener una mejor alimentación, mejorar nuestra calidad de vida y elevar nuestra conciencia brillan totalmente por su ausencia. Pero a ver, si nos fijamos bien y analizamos toda esta situación, dejando a un lado nuestro corazoncito rojo o nuestro corazoncito de derecha conservador, podemos darnos cuenta de un hecho concreto y bastante real. La izquierda está tomando por sorpresa a muchos sistemas políticos implantados desde hace mucho tiempo, en su mayoría de derecha, y quizás haya llegado para quedarse. Tenemos los casos de Estados Unidos, Europa, pero mejor centrémonos en el ejemplo de Latinoamérica. La mayoría de presidentes en estos momentos son de izquierda, a excepción de unos cuantos países y de Perú más concretamente, que últimamente destituyera a su exmandatario Pedro Castillo. La oposición férrea de la derecha en el Perú logró esta maniobra política que tiene al Perú una vez más en espera de un proceso electoral en 18 meses, si es que se mantiene la palabra de la presidente en estos momentos, Dina Boluarte. 6 presidentes en 6 años es de locos y un indicador de que hay algo que no funciona más en el Perú o algo que tiene que romperse definitivamente para dar paso a lo nuevo. Pero si repasamos lo que hablé hace un momento sobre los principios de las dos tendencias políticas que envuelven el mundo, o sea, la derecha y la izquierda, ¿cuál de las dos creen ustedes que se ajusta más a esa agenda, la agenda del gran reseteo, del cual hablé en este programa? Este reseteo que ha venido siendo forjado y ahora implementado por el World Economic Forum o el Foro Económico Mundial, que nos dice explícitamente que los individuos no tendrán o poseerán nada y serán felices.
o que ofrece un ingreso salarial único universal, aun cuando no tengamos trabajo por parte del gobierno a sus ciudadanos, o la aceptación inmediata de la inmigración o refugiados en países del primer mundo, cuyas fronteras estarían completamente abiertas, entre otros puntos que explico en mi programa también. La adopción de combustibles sostenibles que sean más compatibles con el medio ambiente y el rechazo a los combustibles fósiles que permitan mitigar el cambio climático es otro punto bastante aceptado por grupos progresistas. Y a la inversa, estos puntos son en su mayoría negados y en muchos casos repudiados por la derecha o grupos conservadores que niegan rotundamente la existencia del cambio climático. En conclusión, y desapasionadamente hablando, la agenda del Gran Reseteo se alinea perfectamente con la filosofía de nada más y nada menos, redoble de tambores, que de la izquierda. Quizás el decir esto no te resuene debido o ya sea a tu afiliación política. Y no es mi intención decir que la izquierda es mejor que la derecha en ese sentido y en este programa, sino más bien estoy atando cabos que pueden ser muy molestosos para todos aquellos que continúen en esta lealtad ciega a su partido político, sea el que fuere. Pero tendremos una mejor idea en el 2030, en el 2030, que es el año en el que muchos afirman que los cambios del gran reseteo se puedan palpar más visible y aceptablemente, se puedan ver, ¿no? En concreto. Parece de locos, ¿no? Pero si se fijan, todo está bien explicado en los principios del gran reseteo. El link del gran reseteo está aquí abajo. Por otro lado, las figuras de izquierda, con una mente más abierta y aceptante de otras ideologías y formas de pensar, atraen esa gran mayoría minoritaria, como a la gente de color, los grupos LGTBQ, más los inmigrantes, refugiados, las nuevas tecnologías para resolver el cambio climático, la igualdad entre hombres y mujeres, entre muchos otros temas del momento. Y es esta mayoría minoritaria quienes ahora representan la mayoría del electorado que garantizará a líderes progresistas una posible ventaja en los comicios electorales futuros. Además, los presidentes de izquierda exigen en sus gobiernos un trato equitativo para todos los ciudadanos de los países que gobiernan, incluyendo aquellos grupos minoritarios, por ejemplo, los negros, indígenas, quienes ahora mismo ya son desde ya incluidos en puestos de importancia política y social. Para finalizar, quiero aclarar que no estoy afiliada a ningún partido político. Si lo estuviera, sería el partido del centro, es decir, no iría ni para la derecha ni para la izquierda. Este solo fue un análisis para explicar el porqué de esta cruenta y feroz batalla entre la derecha y la izquierda. Concluyo este programa diciendo que con la inmigración en masa y la incorporación de nuevos grupos étnicos en poblaciones de muchos países desarrollados, van a determinar las elecciones de presidentes y gobiernos más progresivos y tolerantes de las minorías. ¿No lo creen? Podríamos afirmar que el cambio social y migratorio global tendría gran influencia en la política. Debido a este cambio, los gobernantes tendrían que transformarse, amoldarse camaleónicamente a aquello que la nueva población aceptaría. Ese es un tema bastante amplio y complejo que se viene desarrollando frente a nosotros y que no se puede concluir con un solo "el tiempo lo dirá", sino que solo las mentes abiertas al cambio global podrán asumir y encarar en una forma responsable de cara al futuro. Muchas gracias. Esto fue todo por hoy. Nos vemos pronto.